extraño todo, extraño hablar con ella, verla, reírnos, contarnos todo. Hace falta. Como que se gozó esos últimos días profundamente. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final. Hoy hablaremos de una mujer maravillosa, una gran actriz, excelente amiga, una mamá excepcional. Me refiero a una hija del canal Caracol, Sandra Reyes. La noticia de su fallecimiento dejó atónito al país. Se perdió una gran actriz. Ella no se le notaba que actuaba con una naturalidad. Duró 30 años haciendo lo que más le gustaba. La admirada actriz de producciones como Pedro el Escamoso, Clase Aparte, El Cartel de los Sapos, La Saga y muchas más, libró una dura batalla contra el cáncer. Sandra siempre creyó que con medicina alternativa podría salir adelante, pero no lo logró. Sandra quería vivir y Sandra luchó por vivir. Muy respetable, es decir, ella tomó una decisión. Pero sé que donde está, sea donde sea, está mejor que como estaba al final. Murió por un agresivo cáncer que comenzó en el seno y llegó hasta los huesos. Colombia supo que algo estaba pasando con su salud hasta el día en que apareció en la nueva temporada de Pedro el Escamoso. Su cambio físico era evidente. Y que siento mucho haber sido de verdad como el profeta de la desgracia. Muy amoroso, muy sereno todo al final. Todos pudimos hablar con ella. Sandra trabajó enferma y nadie lo sabía. Al final de sus días, la actriz bogotana trabajó en 3 importantes producciones como Ventino, El Precio de la Gloria, Rigo y Pedro el Escamoso. Incluso se dijo que en una escena con Miguel Baroni se despidió de sus seguidores y de la televisión en general. Abrimos el expediente final de Sandra Reyes, una actriz muy admirada a nivel nacional. Comenzamos. Y quiero vivir mis últimos días o meses de una forma normal. Ella tuvo cierta resistencia a hacer el personaje al principio. Sandra ya tenía específicamente cáncer de seno en esa escena, pues debió ser muy duro. No, nunca se lo pregunté, pero pues mucha barraca haber podido hacer esa escena sin desbordarse como persona. Con un profesionalismo hasta el fondo, hasta el final, con una entrega siempre muy buen semblante, muy buen tono, nunca una queja con la producción. Indudablemente debió haber algo personal sobre su vivencia. Todo estaba tamizado por la máscara del personaje. Y en ese momento, cuando Sandra hace esa escena, creo que un poco está haciendo catarsis de ese miedo que tenemos todos, que sabemos que nos vamos a morir, pero igual da miedo. Gracias. Sin que Colombia llegara a siquiera sospecharlo, Sandra Reyes contó al país que estaba muriendo poco a poco a través de su personaje, Paula Dávila, en la segunda temporada de la serie Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca. Ya saben, ¿no? Con cuidado y por la sombrita. De haberse sabido, esto hubiera sido muy diferente. Como no nos dijo, como no nos avisó, ella nunca quiso contaminar la grabación con eso, ¿sabes? O sea, ella nunca... Se supe que había como 3 personas de la producción que sabían. Yo creo que a Sandra se le suelta un poco, porque estamos los dos, ¿sí? Diciendo, esto que está escrito es mi historia. Dicho públicamente lo que pasaba, porque hubiera sido muy difícil no solo el momento, sino el después, continuar con la grabación. Habiéndolo sabido hubiera sido muy difícil, porque estamos haciendo una comedia además. El libretista Luis Felipe Salamanca, sin conocer su verdad, escribió esas líneas que parecían dictadas por el destino, convirtiendo el guión en un reflejo doloroso de su realidad. Yo voy a estar cuidándolo y apoyándolo desde donde quiera que esté. Le mandé un mensaje a través de Aurelena y le dije a Sandra que de verdad estoy súper apenado y que siento mucho haber sido de verdad como el profeta de la desgracia. Y ella me escribió un mensaje que me dice, tranquilo, Salamanca,
que este final lo escribo yo. Tener que ser el personaje, un personaje que se va a morir, que está enfermo y que se va a morir, como ella estaba haciendo su vida. Eso es otro rollo. Entre otras, hubo una escena en la que ella le confesaba, es decir, la doctora Paula le confesaba a Pastor Fernando lo que estaba sucediendo. Me estoy muriendo. Mientras las cámaras rodaban, Sandra pronunciaba palabras que no solo pertenecían a su personaje, sino también a su alma, dejando en la ficción un mensaje que resonaba en su propia existencia. Fue un momento premonitorio, de esos que solo la vida o el misterio de la muerte pueden escribir. Dame unos días para pensarlo. Me parece mágico y extraordinario que un actor, además, tenga esa posibilidad. Es dramático, si lo vemos hoy, pero también me parece súper catártico el hecho de que ella haya podido decir a través de un personaje cosas tan bonitas, y no solo decírselo a su familia o a sus amigos, sino decírselo al mundo. Me parece que la idea es muy atractiva. Usted sabe que yo siempre he soñado con irme a vivir a Estados Unidos. ¿Por qué Acero expone la vida de Andrés tratando de conseguir un tipo de sangre que él mismo tiene? Mi mamá la apoyó 100% porque ese fue el sueño frustrado de mi mamá. Mi mamá quería ser actriz y mis abuelos en esa época, pues, no hay peligro. No la dejaban, pues, todo lo negativo que decían. Ella vivía en la casa de enfrente. Entonces vino y me dijo, salió del colegio y me dijo, yo quiero estudiar actuación. Le dije, pues estudia actuación. No, pero mi abuela, ¿qué dirá? Y nosotros vivíamos cerquitica a la Charlotte, salimos caminando, fuimos a la Charlotte y se inscribió. Pite, el papá, le decía, no, cachifa, no, cachifa, si es lo que te hace feliz, dale. Y bueno, ahí está. Duró 30 años haciendo lo que más le gustaba. Que yo lo último que quiero es terminar mis días por allá, enferma de paludismo. Sandra no solo fue la protagonista de la serie Pedro el Escamoso. Su talento y sensibilidad para transmitir emociones, su naturalidad en escena y su capacidad para dotar a sus personajes de profundidad la convirtieron en una de las actrices más queridas de la televisión colombiana. Usted se empeñó en ir más abajo y más abajo cada día, Román. Primero era una mujer consagrada, quería mucho su oficio, le gustaba actuar, tenía su vocación por actuar en televisión. Sandra en un set de grabación siempre dio ejemplo, siempre dio amor, cariño, entrega, compromiso, trabajo, se le notaba que eso era lo que a ella le gustaba hacer. No se le notaba que actuaba en una naturalidad muy chévere, muy ella, ¿no? Y entonces eso hacía que llenara la pantalla. Se conectaba muy profundamente con las emociones y tenía una cosa muy bella y es que era muy empática con lo que sentían los demás. Súper rigurosa, o sea, siempre esos textos, una energía súper desbordada de amor por el oficio. Lo que sí no soy, señor, es estúpida. Acuérdese que tuve engañado a su hermano mucho tiempo. Su talento se lució en producciones como El Cartel de los Sapos, la saga Me llaman Lolita, La mujer del presidente, Laura, la santa colombiana. También hizo teatro y cine. Ya tenemos los 6 milloncitos de la cuota inicial. Nosotros trabajamos, curiosamente, como pareja, como esposos. Trabajamos en novios sí, en La mujer del presidente, en El Cartel de los Sapos, en después la secuela de La mujer del presidente, en Laberinto y en Rigo. Y luego trabajamos, y antes habíamos trabajado como cuñados, La pena máxima. La primera vez que trabajé con Sandra fue una serie muy bonita que se llamó Muñoz vale por 2. Recuerdo que cuando le hice el casting, se me acercó y me dijo, yo no entiendo por qué me llamaste a casting. Entonces yo le dije, ¿cómo así? No entiendo. Me dice, sí, porque es que yo no tengo el físico clásico de protagonista. Entonces yo me quedé muy sorprendido y le dije, Sandra, pero es que yo lo que estoy buscando es una actriz. Tuvimos la oportunidad de hacer muchos años monólogos de la vagina en el Teatro Nacional. Los personajes que Sandra hacía
en esa obra eran fantásticos. Sandra, una mujer supremamente histriónica, divertidísima, tenía un clown adentro muy particular en donde ella siempre nos hacía reír. Uy. Sí. No me demoro. Debutó en televisión en 1994, interpretando a María José Ricaute en la serie Clase Aparte, gracias a su amiga y colega Susana Torres. La hermosa Sandra en ese entonces estudiaba comunicación social. Una amiga de la universidad la conectó con Susana Torres porque también eran amigos, entonces Susana le ayudó con el proyecto. Dijo, están buscando una niña, en el casting quedó. Y Susana me llega con una niña con unos ojos hermosos, una cara impresionante, única, porque ella era muy especial, tenía una fuerza en ese gesto, en ese ser que tenía ella, y me impresionó mucho. Entonces me dijo, mira, hazle casting a mi amiga. Yo sé que será que ya terminaron, pues se están como demorando mucho. Yo le pego la oreja en el cuartito a ver si ya habían terminado para no interrumpir la escena, y cuando toco y abro, ya estaban charlando. Ella tenía su chaqueta de colegio roja y su pelazo negro, se parecía como una amazona. Sandra tenía una belleza muy particular, que es como la belleza de una colombiana, muy auténtica. Ella tenía la mezcla de la India y del español, de lo que somos nosotros, criollos. Tenía una belleza muy de nuestra sabana. Hoy es el día de tus buenas noticias. A partir de ahí se volvió una actriz imparable. Al poco tiempo ya estaba protagonizando. Junto a Robinson Díaz se adueñaron del rating en la novela La mujer del presidente. Sandra tenía 22 años. Cuando empezamos los ensayos, pues tuve los primeros acercamientos con Sandra. Y pues lo que puedo decirte es que era muy bonita y una actriz muy disponible. Y pues de una vez hicimos cachas. Sabíamos que íbamos a ser de pareja y pues fue muy bacano. Y en su momento fue como la serie que la rompió en rating y en todo. Y ese fue como el primer protagónico de Sandra. Superó en todo lo que se había hecho a nivel de guión, a nivel técnico, a nivel dramatúrgico, con las series que se hacían en Colombia. En el año 2001 su nombre se catapultó a la fama cuando protagonizó la serie Pedro el Escamoso. Esta producción fue un éxito en más de 100 países. Buenas tardes. El casting estaba entre las dos para ser la protagonista. Luego a mí me dieron el personaje de Mónica, que era pues como su primer antagonista, y pues Sandra se quedó con el protagónico. Sabíamos que necesitábamos una actriz que demostrara carácter antes que nada por las circunstancias que iba a haber durante la historia. Muy seria en su trabajo, profunda en sus diálogos, no era ligera ni superficial, era realmente intensa, supremamente responsable. Yo creo que después de Pedro, ya Sandra fue una gran actriz, o sea, catalogada como las grandes actrices de la televisión. Entonces yo era horrorosa con ella y le decía, niña, tal cosa, y odiaba que le dijera así. Me decía, uy, me provoca matarla. 300 capítulos, una cosa loca de éxito. O sea, no son 300 capítulos de que, ay, Dios mío, ¿cuándo va a acabar esto? Duramos más o menos 3 años haciéndola. Entonces fue muchísimo tiempo de convivencia juntos y coincidimos en cosas familiares y fuimos muy cercanos realmente por esa época. Como el estrellato, hacer mercado con mi hermana cuando Pedro el Escamoso estaba al aire era imposible porque no la dejaban, la gente llegaba, la quería ver, la saludaba. Me tocaba a mí seguir con mi mamá a hacer el mercado y cuando ya por fin pagábamos ya habían soltado a Sandra. De manera paralela, Sandra enfrentó una fuerte crisis. El alto nivel de exigencia del público ante su personaje la agobió. Su lucha en esa novela especialmente fue el tema de la belleza, porque aunque ella era una mujer muy linda, su cara, los ojos de Sandra son una cosa mágica.
el tema de estar linda y cuidarse y flaca y dieta y ejercicio nunca le importó. Se hizo una liposucción y se maquillaba, iba a la peluquería y se peinaba y compraba la ropa. En algún momento pensó que ser actriz o ser actor había que estudiarlo en un gimnasio. Pero termina Pedro y entra como en una crisis con esa identidad de yo no soy modelo, yo soy actriz, y decide que ella no tiene por qué cuidarse y no tiene por qué estar linda. Los manes le caían y la buscaban y era el amor platónico, pero por su forma de ver la vida, a mi hermana no le gustaba la rumba, no le gustaba más que tomara trago, le parecía el peor plan de todos. Es que esa habladera de paja se la heredó a mi marido, no se preocupe. Era prima de Beto y Julián Arango. Con ellos tenía mucha química laboral. Eran felices trabajando juntos. En algún momento le pregunté, como en esos últimos días, de todos los actores con los que había estado en escena, ¿con cuál le había gustado más? Y se quedó pensándolo y me dijo, uy, con todos. Y fue muy rico compartir escena con toda la gente, hombres, mujeres. Es que le tocaron todos los grandes. Y ella fue muy feliz con eso. Y después se quedó callada un rato y me dijo, pero ¿sabe qué? Creo que actuar con Julián es lo que más me ha gustado. Es que ella era una mamadora de gallo muy brava, de verdad. Le gustaba mucho ver lo surreal, ver lo absurdo. Y pues yo ahí estoy completamente alineado con ella. Vos lo que necesitas es como unos tips de conquista, ¿sí o qué? Guadañita, ¿sabes qué? Te planillaste con la que era, yo te voy a enseñar a tratar a una dama. Julián Arango y Sandra en un set tenían que ser insoportables, tenían que ser una cosa en la que, bueno, ya no más, por favor, grabemos. Tenía un humor ácido y me gustaba, eso me gustaba. Es que era una mujer inteligente, entonces cuando uno es inteligente tiene buen humor. Tenía un humor recio y decía unas cosas que era como, Dios mío, como... era fantástico su sentido del humor. Va con la leche, ¿no? Que esa mancha. Era amante del campo y la vida sencilla. El orgullo de su familia era ser campesina. En el campo creció y también murió. Vos los defendés porque vos no conoces a esa gente muy bien. Yo siempre fui muy feliz en Ubaté con mi tío Pite, que era creatividad total, todo el tiempo creando. Entonces para nosotros pintar, actuar, hacer cualquier cosa que fuera lúdica con Sandra siempre era muy fácil. Pues mi mamá siempre fue muy natural. Ella le encantaba sembrar, las matas, los animales. Ella pues también siempre, pues allí en Ubaté tenía su huertica. Ella sí era, ven, acompáñame con los guantes, ir, sembrar, ya lo sabemos, sembraban las maticas. Siempre con amor, porque todo lo que ella hacía lo hacía con amor. Aprendió muchísimo sobre botánica, aprendió muchísimo sobre agricultura, aprendió muchísimo sobre herbolaria, sobre la sanación a través de las plantas. Estaba conectada también con el planeta, con los astros, con los movimientos astrológicos. Sandra era una persona muy libre y como te digo, llena de sensibilidad y con un mundo interior muy grande y con una búsqueda interior muy grande. O sea, yo sí creo que si yo pudiera decir que era lo que más le importaba a Sandra, era ese viaje interior, era ese viaje hacia el interior. Entonces por eso tal vez desde afuera se notaba mucho, porque realmente era lo más importante de su vida, su encuentro consigo misma. Como que se gozó esos últimos días profundamente y tratamos todos de hacerla reír, de acompañarla, de estar con ella. Mamá, yo la entiendo, pero es que no ve que no me parece conveniente que nosotras entremos a ese velorio así como así. Se abre el expediente final de la admirada actriz Sandra Reyes. Sin duda alguna, su hijo era el gran amor de su vida, un niño que fue muy especial desde el día que nació. Sí, Jerónimo sin duda llega en un momento en el que ya necesitaba como un motivo para vivir, porque ya estaba como desconectada de la televisión, buscando otras cosas. La razón de la vida de Sandra, en el fondo, claramente era el vínculo que tenía con Jerónimo. Me acuerdo el día que Sandra me dijo, estoy embarazada, estábamos en mi casa con una amiga,
Se emocionó mucho. Mi mamá nunca estuvo muy del lado de la medicina convencional, ¿no? Por eso precisamente ella quería que su parto fuera lo más natural posible y por eso pues tomó la decisión de hacerlo en la casa. Era demasiado dedicada a su hijo. Yo nunca tenía una charla con Sandra sin que ella nombrara a Jero 1000 veces. O sea, Jero tal cosa, Jero tal otra, Jero. O sea, era como toda su vida. Jerónimo era su mayor motivación. El pequeño llegó a su vida para llenarla de amor, luz, risas, ternura y sobre todo mucha felicidad. Yo llegaba y me empezaba a hablar con sus voces, con sus personajes. A mí me encantaba con ella decirle, porque ya lo hacía muy bien, mamá, habla en argentino, habla como mexicano, habla como paisa, no sé qué. Y yo era feliz escuchándola. Es todo, es su razón de ser, es su vida, le entregó todo el amor que ella tenía a Jerónimo y se lo sigue entregando. En un colegio se enteraron que mi mamá era mi mamá, o sea, que era la actriz, porque me preguntaron, oye, ¿y tu mamá de qué trabaja? Y yo, no, es actriz. Y ellos apenas como me voltearon, ¿actriz? ¿No? Y yo, sí, pues siempre mi referente fue Pedro el Escamoso. Yo, ¿saben? Pues la doctora Paula de Pedro el Escamoso, y abrían los ojos como platos y... Se convirtió en su razón de vivir y ser mamá, sin duda fue lo más chévere que ella hizo en la vida. Ella siempre como que le ayudó mucho a Jero a tener un carácter fuerte, a ser independiente, ¿no? Y tenía una relación muy juguetona. Con ella no había tabús, con ella cualquier cosa que yo le preguntara de cualquier tema que te imagines, lo hablaba y de la manera más tranquila y todo. Los libretos de Rigo de Araceli, se sentaba acá a estudiar. Acá tenemos varios marcados por ella, firmados por ella. Y me pasaba, ven, toma los libretos, y yo era como, ¿por qué, no? O sea, pues a mí los libretos siempre me parecieron algo como muy mágico, algo tan chévere. Tanto que los últimos, los de Rigo, que ella me los pasó para que prendiera la chimenea, yo le dije, no mami, estos regálamelos. Algunos decían que era una hippie y ella se sentía orgullosa de eso. Es verdad que era un espíritu hippie, un espíritu libre, una persona con un gran desapego por muchas cosas, básicamente por las cosas materiales. Todo lo que podía, que veía que podía servir de matera, lo utilizaba de matera, lo pintaba. Y le encantaba estar sembrando todo el tiempo diferentes tipos de maticas, arbolitos. Niña muy clásica en su manera de vestir, niña del San Patricio, jeans clásicos, zapaticos clásicos, camiseta clásica, todo muy clásico. Y de repente, en un momento, fue como que todo eso empezó a cambiar y sí, al final era una hippie, muy hippie. Logró vivir de lo que ella cosechaba. Ella tenía acá una huerta y de ser de alguna manera autosuficiente. Creo que ese era uno de los grandes sueños. Después se montó un restaurante que se llamaba Hippie, como ella, y ahí yo vivía por la zona y iba a veces a comer allí, ahí la veía, nos reíamos, hacíamos bromas. Su aporte en el restaurante era tener un personaje que recibía a la gente y hacía como de anfitriona y lo sentaba. Incluso siempre aseguró que su grado de espiritualidad estaba tan desarrollado que logró tener trascendentales experiencias místicas, incluyendo encuentros con seres extraterrestres. Sandra confesó que tenía una conexión especial con otras dimensiones y que recibió mensajes de estos seres. Se acordó, ¿saben que yo creo que a mí me abdujeron? Ni siquiera dijo, yo fui abducido, creo que... Y eso se volvió Sandra Reyes, cree, y mis amigos decían, no, ahora sí se la fumó verde, se volvió loca, está más chiflada que nunca. Sandra no era una persona mentirosa. Yo creo que Sandra
tenía una sensibilidad diferente. Yo le mamaba gallo y le hacía preguntas, le decía, oiga, ¿y los extraterrestres no le dieron el número del baloto, alguna cosa, Reyes? Porque es que se la llevaron y nada. ¿En serio, Robin? Yo los vi, pero aquí en aquí en la 76,11 ahí cayeron. No, no es que no lo pongas así, yo. Pero admiro aún hoy su desparpajo con todo, ¿no? Como ¿qué tiene? Pues puedo hablar de eso, ¿no? Pues era en lo que ella creía y ella en alguna meditación sintió eso, vivió eso. Es decir, yo ahí no opino, fue su realidad, fue algo que ella vivió. Pero ella creía que había otra vida y que había, más allá de que fueran extraterrestres, que esto tiene que trascender. Varias veces habló de su interés por la energía, la meditación y la vida más allá de lo terrenal. Estas creencias marcaron su forma de ver el mundo y su manera de vivir, alejándose de algunas situaciones en torno al mundo del espectáculo para enfocarse en un estilo de vida más espiritual. Y además siempre me hablaba de vibrar en amor, de vibrar en armonía. Pues sí, ella también siempre me hablaba mucho de la quinta dimensión, del gran espíritu. Pues siempre desde chiquito yo soy de ceremonias, temazcales, siempre me educó de esa manera. Le seguíamos mucho su hilo porque nos sentíamos muy identificadas. Ella nos hablaba sobre la luna, sobre los cambios de las mujeres, sobre el cuerpo, sobre el planeta. Mi abuelo, por el lado de mi mamá, era una persona que creía en la reencarnación, tenía aguas con pirámides donde tomaba agua. Me acuerdo de una vasija de barro con una pirámide en la mitad y esa era el agua. De ahí esa era el agua que tomábamos porque tenía una buena energía. Leía mucho sobre este tema de la reencarnación. Entonces, pues de alguna manera oíamos ese tema. Sandra Reyes siempre fue una mujer cercana a sus amigos y encontró en ellos un refugio en los momentos difíciles. A lo largo de su carrera, construyó relaciones profundas y significativas, caracterizándose por ser una persona leal, sensible y de gran corazón. Sus amigos fueron un pilar fundamental en su vida. Era una persona con la que era fácil relacionarse. No era una persona conflictiva, era una persona conciliadora y tranquila. Durábamos horas haciendo videollamada. Y esto era muy divertido porque hacíamos todo el oficio, lavábamos la ropa, lavábamos la loza, o si había que conversábamos de, no sé, las cosas, nos contábamos pues cosas, ¿no? Podía hablar de mis emociones sin ser juzgado, lo mismo ella. Pero obviamente había esa montadera de hermanos, mi hermana escogida. Este es su estudio, otro de sus lugares supremamente especial. Ella subía acá, ponía música y se ponía a pintar y podía durar horas, horas y horas pintando. Tenemos tantos cuadros que, bueno, pues realmente estos ya son de Jerónimo, pero hay muchos, muchos, muchos cuadros. Ya no me alcanzan las paredes para ponerlos todos. Hay que medirse en gastos, Rigoberto. Presta de uno de los 10.000 que le dieron ahí del almuerzo. Preste pues. Para el año 2023, justo 2 meses después de terminar de grabar la serie Rigo, se dio cuenta de que algo pasaba en su cuerpo. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de ella. En Rigo la comencé a ver muy flaca y le pregunté, ¿qué te está pasando? ¿Estás con tu dieta de lechuga y en Ubaté o qué? Y se rió y me dijo, no, estoy con otra dieta y no sé qué, pero yo sí la noté como muy flaca. Un día fui a hacer un casting a casa de su mamá. Sandra estaba allá y le ayudé a hacer el casting. Y después del casting me dijo, mira lo que tengo. Y le dije, ¿qué hubo al médico? El médico le dice pues que ya está avanzado, que tiene que ser quimio. Un par de días antes me dijo, ay, no va a luchar más, ganaste cáncer. Me dijo, Chinazo, esta es la última vez que nos vamos a ver, pues hasta aquí llego. Lo único que sé es que yo no la voy a volver a abandonar. Me voy a concentrar en ella hasta que la saque de las garras del... No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo cómo fue el desenlace de la vida de la reconocida y admirada actriz
Sandra Reyes, quien participó en grandes producciones como La mujer del presidente, Ventino, el precio de la gloria, Cuando vivas conmigo, Pedro el Escamoso, Metástasis, Verdad oculta, quien empezó a enfrentar en silencio un cáncer de seno. Solo sus amigas más íntimas supieron esta triste noticia. Está contestando con mucho monosílabo, así como rapidito. Dije, algo pasa. Y como en marzo, un día le escribí y le dije, oye, ¿tú estás bien? Le dije, ¿por qué me estás preguntando? Le dije, porque llevo meses escribiéndote y me respondes así como rapidito. ¿Está todo bien? Y me dijo, no, todo bien. Vamos a almorzar y hablamos. Y yo, pero pues no imaginé que el bombazo que venía. O sea, me imaginé cualquier otra cosa. Nosotras, sus amigas que estábamos cerca de ella, fuimos absolutamente leales a sus decisiones, lo cual hace que, sin duda, hoy tengamos esa tranquilidad. Ella lo primero que dijo es, no quiero que nadie sepa, obviamente pues por los menos medios, o sea, ni siquiera le cuenten a la familia cercana, solo sabemos 5 personas y las 3 amigas del alma, y así lo mantuvimos hasta casi al final. Aurelena Prada, que tenemos una amiga en común con la que trabajo en El Exorcista, me dijo, Robin, te mandó salud de Sandra. Y yo, ¿qué pasó? Sí, qué bacano. Es que tiene cáncer. Y yo, Y yo le dije a Aura, yo sospechaba, porque la vi muy flaca, como te dije ahora, en Rigo. Y me pareció como muy duro, muy injusto. Tengo una masa en el seno, te voy a ir a tratarme, no sé qué, de la mejor manera, natural. Pero me lo dijo algo pues muy, pues de la manera más normal posible, o sea, muy, sí. Y pues en realidad pues yo siempre lo tomé de una manera, pues ok, como vamos a ir viendo cómo pasa, pues no fue algo como un shock al enterarme. De igual manera, porque lo que me enseñó mi papá, él me habla mucho de algo que llama el estoicismo y la antifragilidad, que es básicamente cualquier cosa que llega a tu vida, afrontarlo de la mejor manera. Sandra se negó a someterse a quimioterapia. Ella prefirió buscar refugio en la medicina alternativa. Su familia, sus amigos y en especial su primo Nicolás Reyes fueron su bastión en momentos de angustia. Me acaban de diagnosticar cáncer, yo lo quiero tratar naturalmente, yo no quiero la medicina tradicional. Para ella era una manera, un concepto de vida radical y muy poderoso, ¿ya? Y todas estas creencias yo creo que hicieron que asumiera su enfermedad y su final de la manera en que lo asumió. Porque te adoro y te amo. Pero tú sabes que mi madre te hubiera cogido, te hubiera amarrado, y te hubiera dopado, y te hubiera llevado a una clínica y te hubiera chutado toda la quimio. ¿Sabes? Era como mi expresión de decirle, qué impotencia. Pero se lo decía, se lo dije no como un reclamo, sino como diciéndole, te amo tanto que tengo que aceptar lo que tú eliges. De pronto cada uno hubiera hecho algo diferente, pero pues era su vida. Ella incluso nunca nos preguntó qué opinábamos. Ella simplemente nos contó la decisión que había tomado con su vida. Entonces pues es que no hay otra opción sino respetarla y apoyarla, acompañarla. Y en ese momento, a pesar de que ella había tomado ya la decisión de no tratarse de forma convencional, uno siempre guarda en su corazón la esperanza de que de pronto uno pueda llevarse una buena sorpresa y que las cosas salgan bien. Nicolás, el ex protagonista de novela y hoy productor, primo de Sandra, trabajó con ella en la serie Los 39. Sandra, en esta producción, interpretó a la muerte. Su primo nunca imaginó que ella se estaba muriendo. Es un proyecto en el que el personaje de ella es súper profético, súper filosófico, habla de lo que significa estar vivo, estar muerto, de la vida y la muerte, del ciclo. Con el tema de Los 39, que fue una producción española, mi socio Diego Guarnizo hizo el diseño de vestuario de la parte de Colombia. Y obviamente se vio con Sandra. Y él sí me dijo, Sandra no la veo tan bien. Las personas poco a poco se fueron dando cuenta de que los días de vida de Sandra se estaban extinguiendo.
Sandra decía, estoy haciendo mis cosas y yo me voy a salvar y voy a estar bien. O sea, Sandra quería vivir y Sandra luchó por vivir. Y ella y yo tuvimos una conversación muy, muy fuerte, muy, muy profunda, muy, muy bonita. En la que le dije, usted no se va a curar, no hay nada que hacer, usted se está muriendo. Lloramos los dos mucho, pero le dije, saber que se va a morir es un regalo y usted lo está desaprovechando. Que ya en un momento dijo, bueno, el que quiera venir a despedirse, porque ya estaba consciente que se iba a ir, dijo, el que quiera venir a despedirse, que venga a despedirse. En ese momento, digamos, como que se empezó a contar un poco más a las personas cercanas. Un par de días antes me dijo, ay, no voy a luchar más, yo estoy mamada con este dolor, ya, me rindo, ganaste cáncer, hágale, ¿qué va a hacer? Y me dijo, Chinazo, esta es la última vez que nos vamos a ver, así que lo quiero mucho y pues hasta aquí llego. Me dio muy duro. Yo le estaba poniendo la crema y en un momento Sandra cerró los ojos, se puso a llorar, entonces le escurrieron las lágrimas y me dijo, Zapita, así me decía ella, me decía, Zapita, yo siento tu amor. Le cambió completamente el talante, como que dijo, quiero aprovechar estos últimos momentos. Entonces ahí, por ejemplo, comió hamburguesa. Pues, ¿será que es grave? Me decía, ¿qué va a ser grave? ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a morir? Y yo me reía y ella se reía. Ella no comía azúcar. Y en esos días tomó jugo con mora con azúcar y decía, uy, qué delicia. Como que se gozó esos últimos días profundamente. Y tratamos todos de hacerla reír, de acompañarla, de estar con ella. Lo consciente que estaba, entonces pudo hacer todas esas cosas, decir, yo quiero que me cremen, yo quiero que siembren un árbol. Estaba muy preocupada por Jerónimo, en realidad, de qué iba a pasar con su hijo. Por eso te digo, Jerónimo era el centro de su vida. Y tuvimos unas conversaciones, no son muy específicas, pero estoy bien, tranquilo, te encargo a Jerónimo. Jerónimo es pues mi sobrino, el hijo de ella. Una mujer muy joven y una mujer con mucha energía y con muchas ganas y creo que habría podido hacer muchas más cosas. Pero pues esa es la vida, vinimos para irnos. Y me duele mucho su partida, porque con 49 años apenas se comienza uno como actor a echar flores. No estoy preparada. Yo no estoy preparada para que mi niño se vaya de la casa. Ella está logrando una cosa muy, muy interesante, muy sensible, extremadamente sensible. Las escenas que hacíamos con Rigo eran de una gran pureza. Era como si llorara su alma. Su sepelio fue muy discreto y sobrio, como siempre lo soñó. Ubaté, en Cundinamarca, fue el lugar que eligió para su reposo, cerca a las cenizas de su padre y abuelas. Bueno, y acá está Sandra enterrada. Ella, antes de morir, pues yo le pregunté qué quería que le sembrara, me dijo que un 7 cueros. Entonces este es el arbolito que ella escogió, morado obviamente, y está divino. Creo que eso nos muestra lo feliz y tranquila que está en este momento. Yo siempre trato de prenderle acá velitas. Sí, cuando fuimos a sembrar las cenizas en Ubaté, su finca, que fue una ceremonia muy linda. Sí, como que Silvia dijo, bueno, cada uno entra al cuarto de Sandra y agarra lo que quiera. Y yo agarré una blusita como muy hippie, como en telita hindú, como con unos bordaditos, es como rosada, así como rosado suacha, con unos bordaditos blancos que la vi y dije, esto es muy como del estilo de ella, pero también muy de mi estilo. Y yo me quedé con esa blusita. Y Jerónimo me hizo este regalito, es una foto de los dos. Sí, me quedé con una falda y unas chanclas súper chéveres que ella había comprado, creo que para el último proyecto que hizo, uno que hizo creo que por Palomino. El mejor regalo que me dejó a mí Sandra Reyes Robledo fue comprender que morir está bien, que no hay que hacer un drama, porque ya todos sabemos que vamos a morir.
Sandra recibió un homenaje especial, sencillo pero sentido, en la reciente edición de los premios India Catalina, bajo la dirección de Víctor Cantillo. Desde los premios India Catalina le rendimos un hermoso homenaje a todos nuestros compañeros de la industria que ya no se encuentran con nosotros. Y sin duda no podía faltar el homenaje a Sandra Reyes, una actriz llena de talento, una actriz llena de mucha buena energía, que durante muchos años hizo parte de la industria y entró en las casas de todos los colombianos y de todos los televidentes del mundo con su buena energía y con su gran talento. La doctora Paula y muchos personajes más harán parte siempre de la memoria de la industria colombiana, y Sandra estará siempre en los corazones de todos los colombianos. Desde aquí, desde los premios India Catalina, le rendimos ayer un hermoso homenaje porque la vamos a recordar por siempre. Yo sé que parece muy difícil, pero es que nosotros tenemos la razón. La risa fue su sello, pero el amor por los suyos siempre fue su mayor tesoro. La partida de Sandra dejó un vacío imposible de llenar en el corazón de sus amigos, un dolor que el tiempo no borra, pero quienes la amaron han aprendido a transformar en recuerdos llenos de amor y gratitud. Gracias. Siempre quiso ser actriz y ese fue su oficio desde muy jovencita, y pues creo que murió haciendo lo que le gustaba hacer, y eso es una satisfacción para todos. Pero sé que donde está, sea donde sea, está mejor que como estaba al final, y eso me da paz. Extraño todo, extraño hablar con ella, verla, reírnos, contarnos todo. Hace falta. Yo creo que se puede ir feliz porque creo que hizo lo que quería hacer, vivió como quería vivir, fue consecuente con su forma de pensar, y eso es muy maravilloso. Y nos hacía reír y tenía unos apuntes buenísimos, nos hacía más divertido el quehacer diario. Nos deja un sobrino que adoramos con toda el alma, que es una parte súper importante de esa familia. Nos deja un montón de cuadros, nos deja recuerdos, nos deja sonrisas, todos los chistes verdes que tenía. Siempre tenía una chispa para saber decir cualquier comentario. Siempre hizo lo que amó, que pues ella hizo la actuación que era lo que ella quería. Siempre vivió con sus ideales, pues ahí firmemente, de vivir de manera espiritual, de manera amorosa. Ella me lo inculcó, sabe que hizo un buen trabajo conmigo, o sea que yo creo que ella al final tuvo muy claro como todo lo que hizo y que realmente valió la pena. Era una persona fácil de querer y muy amada por su familia, por sus amigos y por su público también. Cuando uno es protagonista, carga la historia. O sea, es como un morral con todo adentro. Y estar con una compañía como ella me da mucha fortaleza. Entonces, me dio mucha fe, mucha credibilidad. A mí me deja muy bonitos recuerdos, obviamente. Me deja la esperanza de que hay buenas actrices. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y junto al equipo periodístico de Expediente Final llevaré hasta sus hogares la cronología de los últimos días de la recordada actriz mexicana Edith González, famosa por ser la protagonista de la telenovela Doña Bárbara y también por trabajar en producciones como Los ricos también lloran, Corazón salvaje y muchísimas más. Una de las figuras más brillantes de las telenovelas. Marcó historia no solamente por ser una estrella, sino por el tipo de persona que era Edith. Edith González es una de las artistas más importantes de la historia de las telenovelas, del cine, los teatros y de los musicales en México y para toda Latinoamérica. Fue considerada un ícono para el género femenino. Una heroína. Ella desde muy chica fue un modelo para las mujeres, por supuesto. El cáncer se volvió un enemigo silencioso para ella y su familia. Su papá falleció por esta enfermedad cuando Edith aún era muy niña. Y finalmente
Ella también falleció por la misma causa. Si había algo que le molestaba a Edith, era que se dijera que batallaba contra el cáncer. Para esta rubia de oro, esa era una enfermedad como cualquier otra. Siempre tuvo un hambre por la vida, por seguir viviendo, por vivirla hasta el último momento. ¿Sabes todas las imágenes de Edith, de los últimos años de su vida? O sea, todo es un gozo gigante. La hermosa Edith González falleció cuando faltaban 2 meses para que su hija cumpliera 15 años. La mexicana dejó la celebración de su fiesta cuadrada antes de morir y también le dejó una carta a su único hermano para que supiera cómo criarla en su ausencia. Ella era una consagrada madre de familia. El universo de Edith giraba en torno a Constanza. Edith se cansó de luchar contra el cáncer. Ella misma decidió qué día quería morir. Se encargó de preparar todo el terreno para cuando ella ya no estuviera. Los últimos momentos fue que Constanza y ella estaban cantando. Era una de las actrices latinoamericanas más famosas. Por eso saber que su vida se estaba apagando causó un enorme revuelo en la prensa de habla hispana. Todo el mundo pensaba que era una falsa muerte. Fue muy sentido, muy doloroso. Edith González era una mujer 10. Abrir su expediente final resultó ser muy emotivo por la grandeza de su ser. No todo lo investigado ha sido revelado. Aquí les presentamos los últimos días de vida de este personaje célebre. Porque Edith la habíamos visto hacía pocos días, porque Edith no había desaparecido. Perdió a su madre y nosotros perdimos a un ídolo. Si en mis manos estuviera, por mí que se pudre en la cárcel el resto de su vida. La hermosa Edith González se enfrentó al dolor desde que era muy joven. La muerte la separó de su padre cuando ella tenía 19 años. Su mamá, Ofelia Fuentes, quedó sola criándola a ella y a su hermano. Mi papá era muy cariñoso. Era no ese papá regañón de los 60, 70, sino es un papá cariñoso, afable, que veía poco la televisión, que le interesaba más la cultura, que nos dedicaba a los domingos de tiempo completo, que jamás vimos un drama familiar. Saber que mi papá tiene cáncer y lo primero que dice, bueno, ya no me digan que tengo el nombre técnico, sino cuándo empieza los tratamientos. Ella, cuando su papá enfermó, lo primero que escuchó de la boca de su papá es: ¿cómo me voy a curar de esto? ¿Cómo me voy a reponer de esto? ¿Qué voy a hacer para estar mejor? Y a veces se tenía que desprender 2 o 3 semanas de ver a mi papá, ¿no? También le toca estar becada en Estados Unidos. Lo invitó y convivieron muy, muy bien, porque fue a ver los estudios Universal. Eso era una de las grandes ilusiones de mi papá, y Edith se lo pudo dar, lo pudo acompañar y lo pudo gozar con él. Ante la muerte de su papá en 1983, Edith, que ya era una actriz reconocida, se refugió en el trabajo. Fue muy impactante. Edith estaba en una obra de teatro, El Diabólico Barbero de la calle La Horca, con un gran actor aquí en México, reconocido ahorita, olvidado, Carlos Ancira, y tener que dar la función y enterarse que su papá estaba expirando en el hospital y tener menos de 15 años es muy, muy, muy complicado, muy complejo. Tiempo atrás había participado en importantes producciones como Los Miserables, Buenos días, señora. Los Ricos También Lloran y Bianca Vidal. Usted no es amable con ninguno de nosotros, pero yo siento que le caigo mal. Es un ícono de las telenovelas, es una de las grandes estrellas de la televisión, del cine, del teatro en México. Su gran papel le llegó siendo adolescente a los 14 años, con ese papel de María Isabel en Los Ricos También Lloran. Los Ricos También Lloran fue una de las novelas más famosas de la televisión hispanoamericana. Hizo mucho cine, hizo muchas telenovelas,
trabajó con los directores más importantes en México. Cuando estoy así contigo, se me olvida el mundo y lo culpable que me siento. Cielo Rojo fue la novela que nos unió. Digo, nos conocíamos, nos llevábamos muy bien, ya habíamos trabajado en Aventurera. Pero Cielo Rojo fue realmente donde empezamos a tener como un trabajo de compañeros, un trabajo de equipo. Y ahí fue donde realmente se empezó a formar esta amistad tan bonita entre nosotros y de las familias también. No sé qué tanto sepas de que te hayan dicho. Corazón Salvaje es un melodrama clásico de las telenovelas, es un clásico de México, tan es así que la versión que hicieron en 2009 no tuvo éxito porque continúa en el imaginario popular la versión que protagonizaron Edith González, Ana Colchero y Eduardo Palomo. Tengo ese recuerdo de mi niñez, viéndola a ella ya trabajar en telenovelas mexicanas, ¿no? Que antes las veíamos mucho. Así que cuando Edith llegó al estudio de RTI y yo quedé en el elenco de Doña Bárbara, pues fue orgullo, fue emocionante verla. Era impresionante su amor por el arte. Quienes la conocieron de cerca admiraban su alto nivel cultural, su disciplina y su consagración al trabajo. Ella estudió en la Sorbona, estudió en Londres, estudió danza en Londres, estudió actuación en Nueva York, estudió en la Academia de Lee Strasberg en Los Ángeles. Fue una mujer que le conoció el mundo, que le encantó viajar. Con amor. Una mujer muy enterada de la política internacional, con intereses muy claros sobre humanidad, respeto por la humanidad. Mi tía estuvo en clases de ballet prácticamente toda su juventud y de su juventud hasta toda su vida, hasta que se murió, tomó clases de ballet. Estuvo en la obra de teatro más importante de la historia del teatro musical en México. Estuvo en películas, estuvo trabajando en Colombia, en Estados Unidos, en México y en muchos países más. Yo creo que si algo tuvo Edith González fue una vida llena de éxitos. Era una mujer que amaba con gran intensidad. En México se sorprendieron cuando se dieron cuenta de que siendo la protagonista de Mujer de Madera, salió de manera repentina embarazada. Nadie sabía quién era el padre de su bebé. Y durante muchos años no se supo ni siquiera quién fue su padre, pero ella ya tenía 40 años cuando quedó embarazada, entonces cuando recibió la noticia lo supo perfectamente que era su momento, así no tuviera un hombre al lado. Y resulta que el productor, Emilio La Rosa, no sabía que estaba embarazada. Él se enojó muchísimo porque no era algo que habían imaginado que iba a suceder. El productor decide no va más, no solamente va a estar embarazada, sino que hay que reemplazarla. Entonces había que hacer como todo un cambio drástico dentro de la telenovela. Y entonces lo que hizo Emilio La Rosa fue precisamente algo que lo había hecho mucho antes otro productor llamado Valentín Pimstein, y precisamente con la misma Edith, que no importaba que de repente de un momento a otro cambiara el actor, que al final de cuentas tenía que lucir la misma ropa que venía usando en la misma escena. Entonces le pasó a Edith González que la Mujer de Madera, que era ella, pues sufrió un incendio y se quemó completamente, y cuando le quitaron la venda era Ana Patricia Rojo. Y creo que no importa lo que haya sucedido en ese momento, para ella fue lo más importante en su vida, dar a luz a Constanza. El misterioso padre de su hija era un poderoso político casado. El escándalo se tomó a Latinoamérica. Cuando aparece el certificado de nacimiento de Constanza, que lo publica un medio de comunicación en México, es cuando todos sabemos quién es el padre de ella, que resulta ser Santiago Krill. Un hombre que era mano derecha del presidente Fox, y Edith en un momento pues se estableció que iba a vivir con él, ¿no? Entonces
ese tema del secretismo, sobre todo en México, con la prensa que es tan agresiva, fue tal vez difícil. Fue un escándalo, ¿no? Cuando se revela la paternidad de su hija, pero la verdad es que me parece que lo llevó muy bien, muy en alto. Él también, no fue algo que ocultaron tampoco. Y al final, pues su hija Constanza tiene una excelente relación con su padre. Donde yo la vi plena es cuando tiene a Constanza, a su hija. Yo creo que si se hubiera podido inflar, se hubiera inflado a la par del planeta Tierra. Jamás la vi tan plena y tan contenta, ¿no? No habría nada más importante para ella que el cuidado de su hija. Y sacaba el tiempo para cuidar de Constanza, que ahora ya es una adolescente. El universo de Edith giraba en torno a Constanza. Todo el tiempo estaba hablando de ella, todo el tiempo nos estaba presumiendo lo que Constanza estaba haciendo. Tiene el antígeno muy alto, es el signo del cáncer. Los médicos lo veían muy mal. Cuando el médico le dijo, tienes cáncer, dijo, ok, ¿qué tengo que hacer? Hoy en Expediente Final, Colombia está conociendo cómo fueron los últimos días de vida de una señora actriz llamada Edith González, la famosa Doña Bárbara, producción que marcó un punto muy alto en su carrera. Ella necesitaba internacionalizarse y le cae justo, ¿no? Le cae justo también donde se empiezan a relajar en México las políticas de exclusividad con las televisoras. Entonces se puede negociar perfectamente con Telemundo para la aparición de Edith en Doña Bárbara. En Doña Bárbara hizo un papel pues de una mujer muy, muy ruda, muy valiente, muy aventada, y yo creo que ese papel marcó mucho a mi tía. Sabemos que Doña Bárbara es una más de tantas adaptaciones de esta novela de Rómulo Gallegos, es una novela costumbrista, es una novela con unos paisajes preciosos, es una novela que juntó actores de Sudamérica y Centroamérica. Estaba Edith, habíamos colombianos, había más gente de México, había gente de Perú, había gente de Venezuela, estaba Génesis Rodríguez, con quien tenía un triángulo, con Christian Meyer, Edith y Génesis. Doña Bárbara, un personaje femenino, fuerte, totalmente empoderado, en donde hacía ver a la mujer sus alcances, cuando una mujer se empodera de sí misma. Ya estaba entrando la televisión internacional, es decir, ya no se estaba haciendo solo televisión para Latinoamérica, ya la televisión entraba en esta dinámica que ahora por supuesto explotó del todo, que es una televisión mundial, global, y RTI le apostó a eso por una actriz que en principio uno pensaba que al ser mexicana y tener este renombre, pues seguramente el mercado que le interesaba a RTI era el mexicano, y no, resulta que era el mundial. Llegando a alcanzar una fama absolutamente mundial, porque fue conocida en China, en Rusia, en países donde ni siquiera el español se hablaba. Era mexicana, pero tenía un sentimiento muy especial por Colombia. Este país era su segundo hogar. Sí, era una viajera frecuente, le encantaba otras culturas. Es una mujer de su tiempo, ¿no? Ya los aviones han hecho más cortos los viajes. Edith amaba Colombia y hablaba con ustedes, los colombianos, y Edith era una gran apasionada de Colombia y amaba la moda colombiana. ¡Uy, qué rico! Perdón, pero antes tengo que... Es que se me paran los pelos. Hacia el año 2016, Edith llevaba 6 años de estar estable sentimentalmente. La hermosa actriz estaba casada con un prestigioso economista y conformaron una linda familia al lado de Constanza.
compañero Lorenzo, un señor espectacular, maravilloso, igual de sensible, de sensato como ella. Siempre le ayudó el ánimo que le daba tanto como su hija, su esposo y la familia. La verdad es de que nunca careció de apoyo, cariño, atención, amor. Para ese entonces, protagonizó en Miami Eva la Trailera. Un día, en medio de su paseo familiar, empezó a sentir que algo no estaba bien en su abdomen. Tenía incluso fuertes dolores en su espalda. Ella estaba en un parque de diversiones con su hija y con otros amiguitos de sus hijas. De repente le empezó a doler muy fuerte el estómago y la espalda. Y ella pensó que de pronto era que se había apretado muchísimo su cinturón cuando estaba en la montaña rusa, en los rides. Comenzó a sentir malestar en el cuerpo, pero no le prestó tanta atención. Lo que pasa en muchos de nuestros países, que no estamos acostumbrados a que si nos duele la cabeza, ir al médico a que nos diga por qué nos duele la cabeza. No, preferimos tomarnos una pastilla que se nos quite el dolor y no nos imaginamos que quizá pueda haber algo fuerte, complejo pasando a nuestro cuerpo. Llegó un momento en el que los dolores fueron insoportables. Ya no podía seguir aplazando el cuidado de su salud y fue al médico. Le dieron un diagnóstico inicial. Nunca se habló de cáncer. Le dicen que puede ser colitis, entonces se empieza a tratar de eso. Viaja y le sigue doliendo muchísimo la espalda. Ya después el doctor nos dice hay que hacerle un PET porque el cutis no me convence. Sin embargo, pese al diagnóstico médico, la hermosa Edith no se sentía bien. Una alerta la hizo volver a consultar a los galenos. Va con el médico, y le dice que pues tiene que hacerse unos análisis. Sale que pues tiene el antígeno muy alto, entonces es signo inequívoco del cáncer. Este tipo de cáncer podría tener unos límites de 4 a 5 años de existencia. Claro, podía ser más, podía ser menos. Entonces no era un cáncer fácil, no era un cáncer sencillo y había que poner muchas ganas, sabiendo que pues el límite de tiempo en promedio no era muy largo. Entonces eso impacta, ¿no? Este sorpresivo resultado la hizo replantear su vida. Era el momento de hacer un alto y enfrentar que estaba padeciendo cáncer. Mi vida no es diferente a la de ustedes. Mi vida es la de cualquiera. Entonces esa actitud que ella vio cuando su padre tuvo el cáncer es la misma que ella quiso tener. No preguntarse por qué a mí, no lamentarse, sino que cuando el médico le dijo, tienes cáncer de ovario, dijo, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer para yo poder seguir adelante? Empezó a disfrutar la vida de una manera diferente, más el disfrutar el aquí y el ahora, el presente, el día a día, ¿no? Y para ella, en su cabeza siempre estuvo, lo voy a vencer. Ella echa mano de unos tratamientos que tienen que ver mucho con las células. Unos tratamientos que es un tipo de inmunoterapia que consiste en que realmente pues a tu sistema inmune lo fortalecen para que logre combatir a la enfermedad. Hoy el pelo amaneció rebelde. ¿Y? ¿Y? Órale, a comer, vámonos.
pues eso ya no era vida. Pues la ciencia ya ha llegado al límite de sus posibilidades. Adiós cuerpo, muchas gracias por haberme tenido. El equipo periodístico de Expediente Final está llevando hasta sus hogares los últimos días de vida de la famosa actriz Edith González, quien fue la protagonista de un escándalo mediático en Latinoamérica luego de que revelara en redes sociales que padecía cáncer. Nos dice que tiene cáncer y que tiene que someterse a una operación. Entonces, pues sale de la operación y lo primero que quiere hacer es notificarle a los fans, y lo hace a través de una foto de Instagram donde escribe que está así haciendo como chido, y ahí es donde da a conocer que tiene cáncer. No había tiempo para perder. El cáncer había tomado mucha ventaja. A sus 52 años, Edith empezó a enfrentar la batalla más difícil de su vida. Una pelea fuerte, ¿no? Una pelea, además que pues el cáncer se lo descubrieron bastante avanzado. Entonces, para mí, la decisión de ella fue vivir. Hay gente que no despierta, entonces dices, ay, chis, aquí estoy. Eso es padre. Querer estar bien antes que nada para su hija, porque ese era el amor de su vida. Y bueno, por supuesto, también para su mamá, porque su mamá era algo que la tenía como muy con pendiente y que no quería que su madre sufriera. Entonces yo creo que esos eran los motores de su vida. Y es muy conmovedor cuando ella va al quirófano, el día que le dicen, tenemos que removerte todas tus partes, o sea, las partes que caracterizan a la mujer, hay que hacerte una operación para removértelo todo. Ella va al quirófano con alegría. Una de las frases del papá era, cuando le preguntaban ¿cómo estás?, el papá decía, estoy perfectamente bien, solo tengo cáncer. Y Edith de alguna manera aplicaba esa misma a su vida, estoy perfectamente bien. Fue sometida a una dura operación en la que le extirparon los ovarios, el útero y los ganglios linfáticos. El cáncer había llegado a la etapa 4 y no había tiempo para perder. Corría el mes de agosto de 2016. Fue impactante, ¿no? Por ejemplo, la cirugía que lo detectan hoy jueves y el sábado ya estaba en cirugía porque tenía muchos ganglios invadidos. Fue una cirugía muy complicada, más de 8 horas, fue una angustia terrible. Le dan la noticia de que está curada. Lo que se dijo en el aire fue eco de lo que le dijeron los doctores. Le hacen un PET y se descubre que Edith pues está limpia, pero nos dan la noticia, ella se pone gustosísima. A todos, muchas gracias por tanto amor, sus oraciones, su cariño, todo ha sido a favor. Les quiero decir, hoy hay un papel oficial que dice remisión. Esto quiere decir que mi cuerpo ha resistido al tratamiento, quiere decir que mi cáncer está en control. Ella publicó en revistas su historia y todos los detalles de su historia para que pues las personas con la misma enfermedad se pudieran como reconocer. Ella había vivido todo ese proceso de sanación, ese proceso para recuperarse de una manera muy, muy positiva. La habíamos visto siempre. En el momento que se quitó el cabello, pues la vimos sin pelo, y eso fue algo impactante. Ella llega inclusive a aparecer en una portada. Me acuerdo mucho que apareció sin cabello, y eso fue como un shock para todo el mundo, porque nosotros estábamos acostumbrados a ver a Edith con esa melena rubia hermosa que siempre la caracterizó. En ningún momento dijo, me voy a poner la peluca, me voy a ir a la alfombra roja con la peluca para verme más bonita. No,
Ella salió sin pelo en su alfombra roja y fue un ejemplo para todos y dijo, aquí estoy, y incluso tenía tanto sentido del humor que se decoraba el cráneo con detallitos, como con pinturas, hacía todo lo posible por mostrar esa cara amable. Estoy contenta y me siento radiante y feliz. Duró un año recuperándose y dando testimonio de su vida. No pienso llegar a tiempo a mi llamado. Sorry. Me quedan muchos Carballidos, muchos Shakespeares, muchos Molières, mucha lata que dar, muchas risas que compartir, muchas batallas que ganar. Incluso su valentía fue tal que el gobierno mexicano la llamó para formar parte de una campaña contra el cáncer que decía, si yo puedo, tú puedes. Y ese fue el lema de ella. Soy sobreviviente, la vida me ha puesto en este lugar y me siento muy afortunada de despertar cada día y ver el sol. Si yo puedo, tú puedes. Ella siempre le daba consejos a las chicas de que no se dejaran, que fueran mujeres seguras de sí mismas, que lo importante es que las mujeres nos apoyemos a otras mujeres. Su nombre y su reconocimiento nacional e internacional dio para que ella empezara a ayudar a las mujeres a que se cuidaran y a que estuvieran más cerca de la enfermedad, la conocieran más y no fueran tan vulnerables en un momento determinado. A finales del año 2018, Edith tiene una recaída. Un fuerte dolor abdominal llama su atención. Se da cuenta que pues tiene una pesadez, mucho cansancio y se empieza a sentir agotada, o sea, pero un agotamiento extremo. Entonces es cuando ella se empieza a preocupar, ya que empieza a tener el síntoma de la espalda, porque pues eran dolores insoportables, ya que, o sea, tomaba muchas cosas para el dolor cuando eran insoportables, muy fuertes, y no le hacía. Entonces ahí es cuando se da cuenta que hay que ir al doctor. Y cuando fueron otra vez donde el médico, porque tenía que hacerse rutinas siempre, obviamente, porque todas las personas lo hacen que han tenido cáncer, y cuando regresaron, pues le dieron la noticia, y ahí fíjate que increíblemente allí, cuando ya le dieron la noticia que el cáncer había regresado, ahí no lo dijo. Ella se lo guardó para ella y para su familia, para no empezar a alarmar a sus fanáticos y que no se hiciera un show con su enfermedad que había regresado. Esa era la segunda vez que Edith anunciaba, ya se había recuperado del cáncer y regresó el cáncer. Entonces fue muy impactante. Tienes muchísimo más que darnos. Ok. Quiero verlo. Los médicos lo veían muy mal. Los médicos no estaban para nada optimistas, sobre todo con su sistema inmunológico. Edith, cuando el cáncer le regresa, ya sabe que es su último aviso y que en realidad lo que le queda es poco. Desafortunadamente a Edith, pues cuando le descubrieron su cáncer ya había hecho metástasis, ya era tarde, pero aún así dio la batalla. Entonces, pues nos puede servir de ejemplo por muchas razones, para prevenir, para dar la batalla como ella lo dio, y como una heroína. Temiendo lo peor, decide emprender un viaje familiar. Algunos aseguran que sentía su muerte y quiso celebrarle a su hija meses antes sus 15 años. Lo que hizo sí fue varios viajes con su hija para poder que su niña mantuviese muchísimos recuerdos de ella. No le ocultó nada a su familia. Y parte de eso vino nuevamente a Colombia a saludar a algunos del elenco, precisamente. Los últimos meses lo que estuvo hablando todo el tiempo fue del quinceañero de su hija, que lamentablemente pues no llegó a celebrarse y no llegó a estar presente, pero era la gran ilusión de ella preparar cada detalle de ese gran evento que era para su hija. Y ella sigue hasta el último momento como que, bueno, el plan para la fiesta tiene que ser este. Y sí, de pronto hagamos esta torta o este va a ser el vestido y organizándolo todo. Por eso fue que ella lo fue a celebrar
meses antes en Europa con Constanza. Ahora vamos con la generosa pero difícil de convencer. Ella es Edith González. Era una mujer fuerte y valiente. Nada la detenía. Por eso, a pesar de estar invadida por el cáncer, aceptó formar parte del reality Este es mi estilo. Su participación como jurada de moda fue muy polémica. No me da la Annelies. Que Este es mi estilo fue el último proyecto que Edith hizo y era un proyecto que Edith disfrutaba enormemente porque Edith era una gran amante del mundo de la moda. Incluso yo le decía, Edith, sé mala, Edith, está vestida horrenda, Edith, dile algo. Y ella me decía, yo no puedo, porque con todo lo que yo he vivido, yo jamás podría decirle a alguien que yo, ay, Edith, por favor, y nos moríamos de la risa, porque yo le empujaba a que, Edith, saca ese lado de villana, eres actriz, vamos, la molestaba muchísimo. Y ella decía que ella no, que ella era la buena, que ella aquí sí, era su papel de protagónico. Hicimos una hermandad impresionante, éramos una familia realmente. Estaba gozando. Y nosotros lo gozábamos con ella, ¿no? Porque se reía, dice, uy, ahora me dijeron que no ponga los pies encima del escritorio, pero venía de veras con una alegría y contagiaba. Muy padre. Yo nunca vi a una Edith que se sentía mal. Yo lo único que sabía era que en momentos ella pedía un agua muy caliente, pedía que le trajeran agua caliente y se la ponía aquí en el vientre. Y eso era lo único que ella decía. Esta mujer estaba teniendo esta historia a través de su puerta, ¿no? Que nadie lo sabía, jamás lo demostró. O sea, te lo prometo, jamás lo demostró. O sea, la mejor energía, alegría, sonrisa. No había otra historia de Edith, ¿me entiendes? No había otra historia que te hablara de un Edith sufriendo y levantándose para ir a grabar y hay que ir a sacar a Edith del camerino. No, eso no es real, no es real. Edith estuvo todo el tiempo bien. Traes uno de mis outfits favoritos de la vida. El 5 de mayo de 2019 fue ingresada al Hospital Ángeles de Interlomas de la capital mexicana. El diagnóstico fue sorpresivamente doloroso. Ya había padecido dolores de espalda y ciertas molestias de metabolismo. Entonces, casi te puedo decir que en la despedida del programa, de ahí se fue al hospital. Así ese mismo día o al otro día fue que fue a revisión del hospital. Nosotros no sabemos nada, pero viendo los tiempos, y dijeron que estuvo 20 días en el hospital, entonces nos da a entender a nosotros que fue 2 semanas después de la final. O sea, apenas terminamos de grabar, porque nosotros terminamos la grabación una semana antes de que terminara el aire, también una semana después. Y estuvo todo este tiempo en el hospital que nosotros no sabíamos. Dice Lorenzo Lazo, su esposo, que Edith lo preparó para que no sufriera en el momento de tomar esa decisión de desconectar. Porque para nadie puede ser fácil, ¿no? Para nadie es fácil el pensar, porque siempre creemos en milagros, siempre creemos en esperanzas. Edith era consciente de que no había marcha atrás. Dejó todo listo para su partida. Incluso, en una carta, le pidió a su único hermano que se encargara de su hija Constanza y le da indicaciones de cómo terminar de criarla. Pues eso ya no era vida. Prácticamente tendría que estar pues con una bolsa para que le alimentara, para que le diera las vitaminas y todo lo que la comida le debería de dar. Entonces, pues esa parte se le da a ella lo piensa y dice, pues, lo que se tiene que hacer, ¿no? Ni modo, es lo que se tiene que hacer y vamos a hacer. Comienza a organizarlo todo para despedirse, para dejarlo lo mejor organizado para su hija, para su esposo.
En realidad, su despedida fue una despedida muy tranquila. Pensar en Constanza, estaban preparando los 15 años de Constanza. De hecho, sabrás de la carta que le dejó Edith a Constanza para sus 15 años. Le dice claramente cómo debe enfrentar al mundo, cómo debe ser fuerte, cómo puede ser una niña feliz, hermosa y alegre, aún sin tener madre, que la vida, que valore mucho más los 14 años que estuvieron juntas al resto de su vida que no la va a tener. La bella Edith se cansó, se despidió de su familia y decidió que el día 13 de junio partiría para siempre. Nos reunimos con los doctores, platican con mi hermana, le dicen que pues la ciencia ya ha llegado al límite de sus posibilidades, entonces ya se decide que mejor se tome la decisión de ya no seguir el tratamiento, puesto que el sector linfático estaba totalmente invadido. Cuando el doctor llega al cuarto donde está Edith y el doctor le dice, Edith, ya es tiempo, ya no hay nada que hacer. Ella le dice adiós al médico con la mano y lo que pronuncia en ese momento es adiós cuerpo, muchas gracias por haberme tenido. Comenzamos con una triste noticia, la muerte de la estrella de las telenovelas latinoamericanas, Edith González, que luchó contra un cáncer de ovario durante 3 años. Alcanzó a despedirse de su madre, se despidió por supuesto de su hija Constanza en privado. Constanza salió de la habitación bastante afectada. Lo que se dijeron es un secreto que queda en el corazón de Constanza y si ella lo cuenta algún día, esa será su decisión. En los últimos momentos fue que Constanza y ella estaban cantando. O sea, que ella quiso, Constanza tuvo esos momentos de despedirse de su madre, la cual me cuesta mucho pensar en ese momento para Constanza lo difícil que ha sido todo este proceso, porque pues perdió a su madre, nosotros perdimos a un ídolo, obviamente una diva mexicana. En Latinoamérica, desde Argentina hasta México, fue la noticia del día, por supuesto, porque nadie se lo esperaba. Por supuesto, durante unas horas antes de que llegara la confirmación oficial de la familia a través de esta carta tan inolvidable, todo el mundo pensaba que era una falsa muerte. No dábamos crédito, buscamos la confirmación de que no fuera cierto, porque ya en las redes, en varias ocasiones, ya ves que siempre sueltan rumores de que tal famoso se murió, tal famoso no sé qué, no sé cuánto. Buscábamos de cualquier manera en no confirmar esta noticia. Me dicen, murió Edith González, ¿puedes ir al buró de Telemundo aquí en la Ciudad de México a presentar la última entrevista que hiciste con ella para Un Nuevo Día? Recuerdo que sentí como un escalofrío, vi la nota, se me llenaron los ojos de lágrimas, traté de controlarme lo más posible y cuando sale la nota y yo la veo a ella y me veo a mí, recuerdo el sentimiento de ese día, ya sin la cámara tomándome, comencé a llorar. Fue muy fuerte y muy doloroso cuando quieres a alguien y pues bueno, te enteras de una noticia así. Entonces, pues sí te toma un poco de sorpresa, ¿no? Y sí te toma un poco así como de, híjole. Cuando llegan esas noticias que son tan fuertes, trato de hacer todo el acopio de maravillosos recuerdos de esas personas y dedico un buen tiempo del día y de los días que siguen a esas noticias
a hacerles un homenaje de agradecimiento. Agradezco a la vida que me haya permitido hacer parte de esa existencia. México perdió a una de sus hijas más queridas. Sus admiradores la despidieron durante una semana a través de homenajes a su memoria. La despedida de Edith González fue como ella lo pidió. Se hizo lo que ella quiso, con un gran homenaje en uno de los teatros más importantes de Ciudad de México, rodeado su ataúd de flores blancas, las mismas flores del mismo color que llenaron la iglesia al día de su boda, de su única boda. Se lleva de cuerpo presente a un homenaje en el Jorge Negrete. Ahí empieza con mariachis, fueron las Pandora, fue mucho público, muchísimo público, fans, familia, prensa, estaba lleno el teatro. Y después hay una manifestación popular muy importante, con mucho cariño y mucho respeto. Se subió y tocaban el féretro, se despedían de Edith, le daban alguna oración o dejaban alguna flor. Porque hablar de Edith González es hablar de humanismo. Y ella tomó su camino, me quiso mucho, la quiero mucho, amo a mi madre. Fue mi niña, pero queda aquí entre mi pueblo que lo quiero. ¡Viva México! Fue muy sentido, muy doloroso, muy triste, a pesar de que ella siempre dijo que quería que la recordaran con alegría y con algunas de las cosas que yo hubiese hecho para sus fanáticos, pero, ¿sabes? Yo creo que porque fue tan nostálgico, tal vez, porque Edith la habíamos visto hacía pocos días, porque Edith no había desaparecido. Era un luto internacional, o sea, no lo podíamos creer, el público no lo podía creer, estábamos incrédulos, nos rehusábamos a dejar ir a una de nuestras mayores figuras. Muchísimo. Edith González fue una personalidad muy importante en la televisión, pero no solamente en la televisión, sino en el teatro y como bailarina. Ella no desarrolló una carrera de bailarina, pero tenía toda esa cantidad de cualidades, era, como te digo, era muy histriónica. Y el dolor de México, que quiere tanto a sus artistas, fue muy grande. Lo que ella siempre les trataba de dejar a todos sus amigos era que lucharan por lo que ellos quisieran, que fueran auténticos. Edith no es ni tiene batalla con nadie, sino tiene un profundo amor a la vida, que es lo que nos deja, que todo hay que tomarlo con amor. La mayor dificultad o la mayor satisfacción siempre con amor, con cariño, con la mirada de frente, con la sonrisa. Así que, muerte, espérame sentada, porque mi mejor danzón tardará mucho en llegar. Edith se fue tranquila. Hizo lo que quiso con su vida. Muy pronto se estrenará en México la última película en la que participó. Mientras tanto, su familia está creando una fundación para ayudar a otras víctimas de cáncer a salir adelante. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.